Daniel Martínez y estoy aquí para compartir algo muy interesante contigo y es acerca de la oración. Pero antes, si aún no te has suscrito a este canal, te pido que por favor te suscribas debajo. Ahí debajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Por favor, tócala ahí y luego hazlo en la campanita de notificaciones para cuando subamos el próximo video, YouTube te informe que ya el video está listo. Amén. Quiero compartir acerca de la oración. Vamos a estar haciendo una serie de estudios breve, corto, 5, 6, 7, máximo 10 minutos. Y la oración, porque es imposible que nosotros podamos hacer cosas. Es imposible hacer cosas en Dios sin tener una relación con Dios. Es más fácil encontrar un muerto que resucite que un cristiano, un creyente que pueda permanecer a lo largo del tiempo si no mantiene una oración con Dios, una relación con Dios, perdón, que es a través de la oración. Entonces, si no existe una relación con Dios, no podremos conquistar lo que ya Dios nos ha dado. Para crecer en estos caminos es necesario tener una comunicación directa, una vía directa con el Creador. Y esto se consigue o se logra a través de la oración. Pero antes, ¿qué no es orar? Bueno, la oración no es una conversación entre usted y su almohada. La oración no es una conversación entre usted y su cama. La oración no es una conversación entre yo y mis paredes. La oración no es hablar solo. En otras palabras, no es un monólogo. Usted no viene a orar y va a hablar, a vaciarse ahí, hacer una serie de repeticiones que no van a tener ningún resultado. Porque una oración depende de muchos factores. Y por eso quiero que tú entiendas seis cosas que debes saber acerca de la oración. No es rezar, porque rezar es hacer repeticiones. Entonces, si al final hacemos muchas repeticiones, estamos haciendo vanas repeticiones. Estamos orando con nosotros mismos o orándonos a nosotros mismos. La oración tampoco debe de ser algo mecánico, algo que yo puedo tomar, que vengo a hacerlo repetitivamente. No, ir con la persona que nos dice que oremos. No. La oración debe ser algo fluido, debe ser algo que nos ayude a entender un poquito más al Creador. No debemos usar la oración como una cápsula de escape. Es algo que yo puedo utilizar para escapar de un momento y así no es. En otras palabras, usarla como 911. Tengo una necesidad, tengo una situación, tengo una emergencia, voy a orar. Cuando estoy en apuros, voy a usar la oración. Eso es un intercambio. Con Dios no hay que hacer intercambio porque Dios siempre está en la disposición de hacer que nosotros estemos cerca de Él. Jesús nos dice claramente que no es una oración. Y veamos, esto está en Mateo 6, 5, 7, 5 al 7. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Jesús, en Mateo 5, 7, acabamos de leer, Jesús dice que no usemos vanas repeticiones. Entonces, eso no es orar. ¿Qué es la oración? Definición general dice: la oración es una conversación entre dos o más personas, o sea, un diálogo fluido donde se hablan el uno al otro. Si yo estoy teniendo una conversación con usted, en este momento no es una conversación. En este momento, esto no es una conversación. Una conversación entre dos personas que fluyen, que hablan, que se dicen cosas, se dicen palabras, y eso hace que se entiendan, que se conozcan. Por ejemplo, si yo voy
a conocer a alguien, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que es nuevo, debemos compenetrarnos, debemos hablar, debemos intercambiar palabras, debemos establecer una conversación para conocernos. Eso es algo lógico que todos lo sabemos. Entonces, en el ámbito espiritual, entonces la oración es una conversación entre nosotros con Dios. Es la comunicación de nuestro espíritu con el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. A Dios no lo podemos tocar, a Dios no lo podemos ver, a Dios no lo podemos agarrar, pero sí en otro ámbito sí lo podemos tocar, sí lo podemos ver. A Dios lo podemos sentir a través del espíritu. A través del espíritu. Mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. En comunión, en oración y en adoración, yo puedo entonces sentir la presencia del Espíritu de Dios. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración me conecta con Dios. La adoración, por eso que es una de las facetas de la oración. La adoración es una de las facetas de la adoración que lo veremos más adelante, porque recuerden que esto es una serie que vamos a hacer sobre la oración. Probablemente estemos hablando del propósito de la oración más adelante. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿O por qué debemos entender esas 6 cosas que realmente nos hacen difícil el momento de la oración? Bueno, número 1 es que debemos saber que es un ejercicio espiritual y nos cuesta orar porque no hacemos el ejercicio. Por ejemplo, ahora vienen los Juegos de Tokio, Tokio 2020, ahora mismo en este mes, final de mes, al principio del otro. Tenemos que van los atletas de diferentes países. Esos atletas tienen tiempo preparándose, ejercitándose. Cuando usted ve en la NBA, que ahora mismo se está jugando la final, podemos ver un grupo de jugadores que se ha preparado durante toda la temporada o desde antes de la temporada, se ha preparado para empezar. Desde ya hemos visto ya algunos jugadores que ya están trabajando para la campaña siguiente, que empieza en octubre. Los peloteros se preparan. Cuando usted va a un examen, usted estudia antes. Entonces, eso es la preparación. Es un ejercicio, pero espiritual. Usted va orando poco a poco, chin a chin, día a día, y va aprendiendo el comportamiento de la oración. Y esa consistencia lo envuelve usted y lo amarra y lo comunica con Dios. Entonces podemos ir orando poco a poco. Si no sabes cómo orar, la Biblia nos enseña cómo orar. La oración modelo es el Padre Nuestro, ahí mismo en el capítulo 6 del libro de Mateo. Entonces, número 2 es que conlleva mucha disciplina. La oración tiene demasiados obstáculos en nuestra vida de creyente, en nuestra vida espiritual, y es necesario que nosotros entendamos que hay que tener disciplina. La disciplina es el éxito de usted mantenerse en una vida espiritual fructuosa. Me explico. No es que yo lo hago hoy y lo voy a hacer mañana, o como decía el paso número 1, que el paso arriba, que lo hacía cuando yo quiero. No, no, no. Usted debe ser constante, día a día. Día a día usted debe tener una vida de oración, una vida de oración. Cada momento, en cada lugar, en cada hora, en cada tiempo usted puede orar, pero tiene que sacar un tiempo diariamente para orar y hablar con Dios, tener esa relación. Porque recuerde que cuando usted va a conocer a una persona, es necesario que comiencen a hablar, que comiencen a tener una intimidad. Cuando hablo de intimidad me refiero al conocimiento uno del otro, de la relación de amistad que van a tener. Entonces, no es hacerlo cuando yo quiero, no es hacerlo cuando me sale o cuando me acuerdo, es que día a día usted debe permanecer. Por eso decimos que conlleva mucha disciplina. Número 3 es conocer que somos débiles. Es uno de los factores que usted tiene que tener en cuenta sobre la oración. Número 1, es un ejercicio espiritual y debemos fortalecerlo día a día. Número 2, conlleva disciplina. Y número 3, es conocer que somos débiles. ¿Y por qué digo que somos débiles? Bueno, reconocer que necesitamos ejercitar precisamente nuestra fe, hacerla crecer mediante la oración, el ayuno
y el estudio de la palabra. Porque nosotros oramos, le oramos a alguien que no vemos, le oramos a Dios. Sabemos que Él existe, sabemos que Él está, pero el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, la intimidad con la palabra, la estrechez que tengamos con la palabra de Dios que ya está escrita, es lo que nos va a llevar a nosotros a creer. Y por fe vamos a orar y vamos a tener ese tiempo de comunión para acercarnos a Dios. Porque la carne es débil, debemos acercarnos a Dios. Porque la carne es débil, debemos trabajar más nuestro crecimiento en el espíritu. Es por eso que la oración nos hace conocer más a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, mientras más cerca estamos de Dios o de Jesús, vamos a parecer mucho más a Él. Nos vamos a parecer más a Jesús. Y es un ejercicio que debemos hacer cada día para poder ganar la batalla a la carne. ¿Por qué a la carne? Bueno, la carne, cuando hablo de la carne, no hablaré de eso en detalle ahora mismo, pero cuando hablamos de la carne, no hablamos de este cuerpo. El cuerpo simplemente es el móvil para nosotros poder hacer, pero la carne está internamente en nuestro ser. Y ahí es que tenemos que trabajar, porque la carne va más en deseo de hacer lo que nos desconecta de Dios que lo que nos conecta a Dios. Entonces, por eso debemos ir poco a poco, reconocer que somos débiles. Creo que es el único factor de peso para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros mismos, o sea, tratar de ir renovando cada día nuestra alma, que es donde está el problema. Número 5, no saber. ¿No saber qué? Que la oración es una inversión. La oración es una inversión de tiempo. Usted dedica tiempo a la oración. Usted va dedicando tiempo y cada vez más va aprendiendo más de Dios. Y cada vez que aprende más de Dios, usted puede tener esa relación íntima con Dios. Entonces, debemos entender eso. Queremos conseguir las cosas muy rápidas. Ese uno de no saber que la oración es una inversión. Queremos conseguir las ropas ya, al instante, las cosas al instante. Y las cosas no son así para Dios. Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios necesita que entendamos nosotros mismos que no podemos operar de acuerdo a la pasada manera de vivir. En la pasada manera de vivir, en el viejo hombre, nosotros queríamos las cosas rápidas. Hacíamos todo rápido, queríamos tener por aquí, por allí. Por eso nos endeudamos, por eso tenemos problemas en los matrimonios, por eso tenemos dificultades y por eso es que hacemos un sinnúmero de cosas que a Dios no le agrada. Y un sinnúmero porque queremos todo rápido. Entonces, nosotros debemos entender que Dios necesita que nosotros entendamos que podemos operar de acuerdo, a Él y que no podemos querer las cosas rápido. En Dios debemos pedir discernimiento y saber esperar en Él. Por ejemplo, vamos a leer un salmo, el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, que cuando la respuesta de Dios llega, llega para bien. Entonces muchas veces Dios nos prueba y una de las maneras que Dios usa es trabajar nuestra paciencia, porque si algo requiere la oración es mucha paciencia. Requiere mucha paciencia porque tú estás hablando con un espíritu, que es Dios, el Espíritu Supremo, el Ser Supremo, el Elohim, el Shaddai, el Dios proveedor, el Dios que creó los cielos y la tierra. Nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Entonces, al no tener esa vista física de Dios, se nos hace difícil esperar que Él nos hable y Dios habla. Entonces podemos esperar. Dios necesita que tú entiendas que lo que Él te va a dar es bueno y que tú lo tienes que valorar. Así que Dios trabaja nuestra paciencia. También debemos saber que cuando oramos, esperar en Dios puede ser difícil para nosotros, pero cuando Él responde a tiempo y responde bien. Porque responde bien, dígalo así. Dios responde bien, dígalo conmigo. Dios responde bien cuando Dios responde. Y número 6, la última parte, es no saber orar conforme a la palabra.
¿Cómo así? Bueno, la palabra dice en Santiago que nosotros oramos y no recibimos porque pedimos mal. Una de ellas, voy a poner algo muy extremado, pero lo voy a poner. Yo no puedo pedirle a Dios que mate a una persona. Dios no va a contrarrestar, nunca, jamás. Dios nunca va a hacer algo que esté contra su palabra. Nunca, jamás. Yo no puedo decirle a Dios que me permita robar. No puedo decirle a Dios que me permita tener varias cosas, ser avaro. Dios, permíteme. No. Dios todo en su justa medida nos da. Entonces, orar conforme a la palabra es pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, acercarnos más a Él y tratar de que nosotros podamos ser un poquito más aceptos, porque muchas veces queremos pedir cosas para nuestro propio deleite, como dice la palabra, y no es así. Orar conforme a la palabra, Señor. Puedo hacer una guía aquí rápidamente, no es nada planificado, pero puedo decir, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a establecer tu palabra en mi vida, ayúdame a atesorar tu palabra en mi corazón. Y de ahí Dios te va dando fluidez para tú orar conforme a la palabra. Uno de los factores muy importantes sobre el tiempo en la oración es que usted puede comenzar a orar por sus familiares, por sus amigos. Eso va a ir haciendo que usted vaya incrementando el tiempo de oración. Por ejemplo, puede orar por su mamá, por su papá. Al otro día, usted incrementa eso. Usted ora por su mamá, por su papá, por su hermano, por sus hermanos, y le pone algo personal de crecimiento, pero al día siguiente usted puede ir ejercitando su nivel de oración y subiendo su nivel de oración, y usted verá que va a ir entregando poco a poco va a ir teniendo una vida fructífera en Dios. Así que yo espero que esto le funcione, que esto le ayude a su crecimiento espiritual, y recuerde que estaremos subiendo contenido en cada momento, 1 o 2 videos por semana, para ayudarle a usted a crecer en su vida espiritual y también ayudarme a mí, porque eso me ayuda a prepararme un poquito mejor para poder venir a decirle cosas a ustedes. Que Dios le bendiga grandemente. Recuerde suscribirse, recuerde compartir la palabra y recuerde darle me gusta. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en esta plataforma y más personas puedan tener la facilidad de llegar a los pies del Señor. Que Dios le bendiga, su hermano y amigo Daniel Martínez. Bye, hasta la próxima.